Soy el pastor Miguel Ángel Ortiz, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal aquí en la ciudad de Lima y director también de la página que lleva el mismo nombre. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, Pioneros Adventistas. Lo que acaban ustedes de ver es una presentación que hace Miguel Ortiz de sí mismo, en que se presenta como pastor de la Iglesia Pentecostal Evangélica. Pero ¿quién es realmente Miguel Ortiz? ¿Es realmente un evangélico pentecostal que recién ha conocido el adventismo? Otra pregunta. ¿Por qué ha calado tan hondo, ha tenido tanto éxito dentro de los adventistas, sobre todo en el sostén propio? Una persona que lleva meses pululando entre los adventistas sin aceptar a la hermana White y a los pioneros y nuestras verdades más solemnes. ¿Por qué el mundo del sostén propio está invitando a este hombre que se niega a aceptar nuestras verdades, a nuestra profeta y a nuestros pioneros? ¿Por qué aún hoy en la iglesia corporativa o la organización adventista también le están invitando? ¿No les parece raro que los pastores lo presenten como obrero de la hora undécima, cuando los verdaderos obreros de la hora undécima somos personas que hemos llegado a destiempo al adventismo, pero que hemos aceptado el adventismo histórico, incluyendo los pioneros y la hermana White? Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo debemos esperar a una persona para que acepte nuestras verdades? ¿Será que tenemos un tiempo determinado? ¿Será que hay alguna invitación o indicio a conocer cuánto tiempo debemos esperar a una persona para que acepte nuestras verdades? Vamos primeramente a verificar quién es Miguel Ortiz realmente. Lo importante es que él no se llama Miguel Ortiz, sino que se llama Roycer Jairito Ortiz Chuquival. Vamos ahora a entrar en un video en el que yo les voy a mostrar evidencias gráficas de la verdadera identidad y origen del señor Roycer Jairito Ortiz Chuquival, porque Miguel Ortiz no existe. Lo que ustedes van a ver ahora es una foto tomada de la RENIEC, que es un organismo peruano que administra la identidad de los peruanos. Y esta foto fue tomada, como dice ahí arriba, PNP, Policía Nacional del Perú. Esto lo hicimos hace algunos meses, en que investigamos el nombre de Miguel Ortiz a través de unos familiares o parientes que son policías peruanos. Y resulta que Miguel Ortiz no existe. Y esta foto que ustedes ven allí pertenece a un personaje, a una persona llamada Roycer Jairito Ortiz Chuquival. Yo los invito a buscar ahora entonces el Facebook de Miguel Ortiz e investiguen sus amistades y familiares. Y es lo que nosotros hicimos, y Facebook es algo público, por lo tanto no hay ninguna, digamos, no hay ningún delito en lo que vamos a hacer ahora, porque es público. Vamos a ver ahora a su familia. Primeramente, vamos a revisar a su madre, Albertina Chuquival. Ahí ustedes tienen en pantalla a su madre, Albertina Chuquival, y aparece con una sobrina de él, a la cual por respeto le he escondido su rostro. Pero si ustedes se dan cuenta, al fondo de la foto, donde aparece su madre, Albertina Chuquival, aparece el logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quiere decir que la madre de Roycer Jairito Ortiz Chuquival o el falso Miguel Ortiz
es adventista. Y al lado ustedes pueden ver otra foto de un adventista con el libro Esperanza Viva, un libro corporativo de la Corporación Adventista. Y esa foto pertenece a otra familiar del supuesto Miguel Ortiz, que en realidad se llama Roycer Jairito Ortiz Chuquival. Vamos a ver otra foto en la que tenemos allí a el supuesto Miguel Ortiz, que en realidad se llama Roycer, junto a su madre, Albertina, y junto con sus hermanas y cuñados. Una de esas hermanas es la que hemos visto en la foto anterior con el libro Esperanza Viva. Y aquí se le hace una pregunta de un hermano a Miguel Ortiz en WhatsApp. Aquí estamos viendo entonces un chat entre Miguel Ortiz y un hermano. Y este hermano le hace una pregunta. Buenos días, hermanito. Quería preguntarle con toda sinceridad, ¿usted era adventista antes? Deseo una aclaración de estos audios, por favor. Y la respuesta de Miguel Ortiz o de Roycer es: ni lo fui ni no seré, porque no sabe ni escribir. Ni lo fui ni lo seré. Saludos. La persona está mostrando una preocupación. Y yo creo que cuando una persona pregunta, merece una respuesta correcta y respetuosa. Pero la actitud de este hombre, sinceramente, me parece de un haragán, de una persona falta de respeto. Este es el segundo video que yo hago de esta persona y será el último. Si usted quiere ser engañado, sea engañado. Pero yo soy una atalaya del Señor y mi deber es advertir del peligro. Si usted, repito, quiere ser engañado, siga haciéndolo. Pero este video está dirigido a aquellos que aman la verdad y aman el adventismo histórico verdadero, los pioneros y la hermana White. Esta persona es un mentiroso y un suplantador de identidad. Se hace llamar Miguel Ortiz cuando no se llama Miguel Ortiz y su identidad no existe, es falsa. Eso es un delito, suplantación de identidad. Pero también es un mentiroso, porque miente al hermano diciendo que ni lo fui ni lo seré. Ahora, esta persona no le interesa ser adventista. Como ya se los demostré en el primer video que hice hace 2 meses atrás, le hice otro video en donde yo les mostré cómo esta persona, cuando los adventistas lo invitaban a estudiar con los pioneros y la hermana White, rechazaba a los pioneros y a la hermana White y decía que él se quedaba con los padres de la iglesia, lo que es una reverenda contradicción. Porque los adventistas lo aceptan, pues la excusa es que habla del sábado, pero habla del sábado y enseña patrística, es decir, las doctrinas de los padres de la iglesia, que fueron, según la hermana White y el conflicto de los siglos, y según la historia, los que cambiaron el sábado al domingo. Una contradicción de por sí sola. Y vamos a revisar más adelante otra gran contradicción que enseña este falso Miguel Ortiz, que en realidad siempre ha sido un adventista y toda su familia es adventista. Es un rebelde a la verdad. Es un falso maestro utilizado por el diablo y el poder del espiritismo. Repito, aquí vemos a su madre, ¿verdad?, que vimos antes, Albertina Chuquival, que es adventista. Y también aparecen algunas de sus hermanas, que también son adventistas. Quiero mostrarles ahora el perfil de Facebook de una de las hermanas de Miguel Ortiz, o más bien de Roycer Jairito Ortiz Chuquival, donde aparece Miguel Ortiz, Albert Jesús Ortiz, Wilder Ortiz y Albertina Chuquival, además de Luz Ortiz. Y al ladito tenemos el perfil de Albertina Chuquival, la madre de Miguel Ortiz, del falso Miguel Ortiz. Y la señora Albertina tiene como contacto a Sabina Chuquival Guzmán. Todo esto hay que entenderlo
organizadamente. Así que de a poquitito vamos a ir avanzando en estas evidencias. Por lo tanto, hay una relación entre Albertina Chuquival y Miguel Ortiz, o Miguel Ángel Ortiz, como se hace llamar, suplantando una identidad que no existe, sino que se llama Roycer Jairito Ortiz Chuquival. Ahora, aquí nosotros tenemos a una de sus hermanas, que aparecen con él y su madre en la foto que antes les mostré. Y es la misma persona que aparece con el libro Esperanza Viva. Su hermana pertenece, como ustedes ven, a los conquistadores. Y acá, en esta otra foto, ella aparece en la Universidad Peruana Unión, que es una universidad adventista. Pasemos a esta otra imagen, o a estas dos imágenes de perfil de Facebook, que pertenece a Elena Ortiz CH Chuquival, una de sus hermanas. Aparece junto a su esposo y con su pequeño hijo. Pero luego al ladito tenemos a la hermana de Roycer, Jairito Ortiz Chuquival, o el falso Miguel Ortiz, junto con su esposo en una iglesia adventista, vestidos de conquistadores. Ellos viven felizmente en Estados Unidos. No tenemos nada contra ellos. El problema es con el falso Miguel Ortiz. Y la pregunta es, ¿por qué está mintiendo? ¿Qué busca con mentir a la gente? ¿Y por qué la gente no reacciona? ¿Por qué los adventistas no reaccionan? ¿Por qué se dejan engañar? ¿Saben por qué? Porque Miguel Ortiz, haciéndose pasar por evangélico, toca la fibra de un adventista, que es su orgullo y vanidad, su orgullo fariseo. Entonces, como Miguel Ortiz les dice a los adventistas que son los verdaderos y que tienen la verdad, entonces los adventistas, llenos de orgullo y vanidad, aceptan ser engañados por un tipo que simplemente les dice que tienen la verdad. Pero yo pregunto, estos adventistas que se envanecen y se orgullecen porque Miguel Ortiz les dicen que tienen la verdad como adventistas, ¿conocen la verdad adventista? ¿Han leído alguna vez un libro de los pioneros? ¿Han leído alguna vez un libro de la señora White? ¿Han estudiado los 25 creencias o pilares fundamentales de los adventistas escritos por Jaime White y posteriormente por William Smith? Se enorgullecen de una verdad que ni siquiera conocen, ni han estudiado, ni practican. Eso es fariseísmo e hipocresía. Y el diablo, utilizando a este falso hombre, toca la sensibilidad de un adventista, su orgullo fariseo y su vanidad mundanal. Vamos a revisar otra imagen. Yo les comentaba que hay una relación entre la señora Albertina Chuquival, madre del falso Miguel Ortiz, que en realidad se llama Roycer Jairito Ortiz Chuquival, con la familia Guzmán. Vamos a entender un poco esta relación. Aquí tenemos nuevamente un print de pantalla del perfil de la señora Albertina Chuquival. Y ella tiene como contacto a una señora llamada Sabina Chuquival Guzmán. Vamos a ver ahora aquí, el número 5, un chat de hace 12 años, en que aparece Miguel Ortiz, conversando con una persona llamada Seira Guzmán de Barahona. Y más abajo, Sandy Guzmán, que están relacionadas con Sabina Chuquival Guzmán, que es familiar de la señora Albertina Chuquival, madre del falso Miguel Ortiz. Pero ¿dónde está aquí lo raro? Vamos a leer. Dice aquí, Roycer Jairito Chuquival, Ortiz, ¿estás? Pregunta la señora Seira Guzmán de Barahona. Y Miguel Ortiz se ríe, ja, 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 ja. ¿Por qué me dices así? Yo soy Miki Vera Guzmán. Ja, 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 ja. Qué simpático, qué alegre, ¿no? Entonces, ahora entra Sandy Guzmán y dice, discúlpame, será Guzmán Vera, porque mi papi es Guzmán y mi mami es Vera. Y si son tus padres y tú eres mi hermano,
serás Guzmán Vera. Habla bien P. Luego Miguel Ortiz responde, ya, cuando te veo te pego, ya verás. Y la señorita Sandy Guzmán responde, oye, cuidado, que yo últimamente he estado viendo pelis de Bruce Lee, te mando a volar de un patazo. Muy santa, muy coloquial la conversación, ¿no? Y él se ríe, jajaja, me hace reír, niña, jajaja, pucha, tú eres mi jorrita en todo así como lo oyes, en todo. Bueno, Seira Guzmán de Barahona, número 1, hace 12 años. Royce Jairito Chuquibala, Ortiz, ¿estás? Jajaja, ¿por qué me dices así? Yo soy Miki Vera Guzmán. O sea, desde hace tiempo, desde hace 12 años, esta persona hace uso de nombres que no le pertenecen, suplantación de identidad. Debe sentir algún grado de, qué sé yo, de vergüenza, de qué sé yo, porque no usa su nombre. O por qué no se lo cambia en forma legal, porque no hace las cosas como corresponde. Él se llama Roycer Jairito Ortiz Chuquibal, según la Policía de Perú y según la RENIEC, que es el organismo que administra las identidades de los peruanos. El registro civil, como se llama en Chile. Vamos a ver ahora aquí una conversación con estas jóvenes que se llama Sandy Guzmán. Y ella es una de sus primas. Aquí ustedes pueden ver. Ahora, esta jovencita es la que aparece acá ya adulta. Como ustedes pueden ver en la nueva foto que les muestro. Acá aparece ella con una polo de J.A. y de los Conquistadores. Y aquí aparece también, creo, Roycer Jairito, hace mucho tiempo atrás, por allá por el año 2010. Esta jovencita, que se llama Sandy Guzmán, ya no es jovencita, es una adulta. Y ella, junto con su familia, viven en Ecuador, Guayaquil. ¿Y qué hacen en Guayaquil? ¿Qué es lo que hacen en Ecuador? Ellos son adventistas y son familiares de pastores adventistas. Ahora, hay un audio, ¿se acuerdan ustedes que les mostré esta conversación que él tiene con un hermano, donde el hermano le pregunta al hermano si él era adventista o no, y que le aclarara unos audios que este hombre le comparte. Esos audios corresponden a un hermano y pastor que se llama Heriberto Getial, que es de Ecuador, a quien conozco y le tengo mucho cariño. Pero no puedo usar los audios porque no logré contactarme con él para pedirle permiso para usarlo. Y debo ser respetuoso. Pero oí esos audios, de los cuales se refiere este hermano que le habla a Miguel Ortiz, en los cuales el pastor Heriberto Getial, a quien saludo muy respetuosamente, confiesa que en Ecuador, cuando Miguel Ortiz vivió allá junto con su familia Guzmán, de la rama de su madre Albertina Chuquibal Guzmán, trabajó con él en la iglesia adventista y le dio clases o estudios bíblicos de la fe adventista. El pastor Heriberto Getial, que es médico misionero y una persona muy noble que trabaja para el Señor. Así que, hermanos, todo esto es muy raro. Ahora, esta familia Guzmán, que vive en Guayaquil, Ecuador, y que son primos de la familia Ortiz Chuquibal, tienen a un miembro de familia que se ha titulado como pastor adventista, que se llama Josué Vera Guzmán. Aquí tenemos entonces la foto del primo de Roycer Jairito Ortiz Chuquibal, que se llama, ¿verdad?, Josué Vera Guzmán, que también es primo de Seira Guzmán o familiar de Seira Guzmán de Barahona. Aquí vemos al primo de Miguel Ortiz en la Universidad Adventista, recibiéndose como pastor, junto con
Benjamín Salazar, y aquí tenemos el nombre de Josué Vera Guzmán. Y aquí está nuevamente el perfil de Seira Guzmán de Barahona, que dice aquí, Unidad Educativa Adventista del Ecuador. Y aquí está al lado toda la familia. Ella es Seira Guzmán de Barahona, él es el padre de familia, y aquí está la jovencita, ya adulta, que conversaba con Roycer aquí. Ella es. Por lo tanto, la familia del falso Miguel Ortiz es adventista e incluso tiene familiares que son pastores. La pregunta es por qué él dice que recién conoció el adventismo o que nunca ha sido adventista ni lo será. ¿Por qué desprecia el adventismo? Yo les comentaba en el video anterior que hace un tiempo yo lo llamé. Ese llamado que le hice fue hace unos 4 o 5 meses, más, 6 meses. Y no es la persona humilde que se hace o que quiere hacernos creer que es. Es una persona bastante ordinaria, bastante mal educada y muy mundana. Ahora, fíjese usted en la siguiente foto. Aquí tenemos una promoción que se hizo hace un mes atrás de una reunión que se efectuó en Cusco, Perú, organizada por Marcelo Vilca de Red Advenir Perú. Marcelo Vilca de Red Advenir Perú. Y liderado obviamente por el tío David Gates, que es otro evangélico u otro jesuita infiltrado en el adventismo. Al lado ustedes pueden ver un video actual de David Gates, donde continúa colocando fechas, utilizando los 6.000 años. Dice allí, David Gates de nuevo está poniendo fecha. Dice que para el otoño de este año puede comenzar una ley dominical. Se está basando en los 6.000 años y considera los 42 meses en Daniel con un doble cumplimiento. Eso no lo enseñaron ni los pioneros ni la hermana White. Es una invención, es un invento introducido por la teología adventista que está contaminada con Babilonia. Todos estos pastores, cuando se titulan de pastores adventistas, se van a hacer posgrados a las universidades babilónicas, evangélicas, pentecostales, como el pastor Gambetta y también de Gates. Y allí aprenden futurismo y lo ingresan nuevamente al adventismo y así hacen que el adventismo se mezcle con doctrinas y filosofías babilónicas de las iglesias caídas. Ahora, yo les comentaba que el primer video lo hice hace 2 meses y que la llamada que le hice a este falso Miguel Ortiz fue hace más o menos 6 meses. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo hay que esperar al señor Ortiz para que acepte la verdad adventista? La respuesta la encontramos con la señora White en Mensajes Selectos, tomo 1, de 1854, páginas 2 y 3, tomado de Reprensión del Adulterio y el Descuido de los Hijos, 12 de febrero de 1854. Dice, si los que llevan en la iglesia semanas y meses no han aprendido la rectitud del camino y lo que es ser cristianos y no pueden oír todas las santas verdades de la palabra de Dios, mejor sería que fueran cortados de Israel. El día está demasiado avanzado para dar leche como alimento. Si almas que llevan 1 o 2 meses en la verdad, que están a punto de entrar en el tiempo de angustia, como nunca fue, no pueden oír toda la verdad ni tolerar el alimento sólido de la rectitud del camino, ¿cómo se mantendrán firmes en el día de la batalla?, pregunta la mensajera. Los que ahora abrazan el mensaje del tercer ángel deben aprender en pocos meses las verdades que llevamos años aprendiendo, la hermana White y los pioneros. Tuvimos que buscar y aguardar la apertura de la verdad, recibiendo un rayo de luz aquí y un rayo de luz allá, trabajando y suplicando que Dios nos revelara la verdad. Pero ahora la verdad es nítida, sus rayos están concentrados. Ahora, cuando es presentada como debiera, la deslumbrante luz de la verdad puede ser vista y puesta
en uso en el corazón. No hay necesidad ya de leche cuando las almas están convencidas de la verdad. Tan pronto se cede a la convicción de la verdad y el corazón está dispuesto, la verdad debería tener su efecto. La verdad actuará con la levadura y purificará y eliminará las pasiones del corazón natural. Es una deshonra que quienes llevan años en la verdad hablen de alimentar con leche a las almas que llevan meses en la verdad. Demuestra que saben poco de la dirección del Espíritu del Señor y que no son conscientes del tiempo en que vivimos. Los que abrazan la verdad ahora tendrán que aligerar el paso. Tendrá que haber un quebranto del corazón ante el Señor, un desgarro del corazón y no del atavío. Mensajes Selectos, tomo 1, página 2 y 3 de 1854. Así que el señor David Gates, que es hijo de un pastor adventista antiguo y que él ha sido siempre adventista, ¿por qué no le ha enseñado al señor Ortiz la verdad? Porque no les interesa. Porque el mismo señor David Gates tampoco le enseña. David Gates rechaza a los pioneros y a la hermana White. Porque la hermana White en sus escritos prohíbe colocar fecha para la ley dominical o para la venida de Cristo. Y la Biblia también lo prohíbe. Por lo tanto, David Gates es un anticristo y tiene el espíritu del anticristo, así como Marcelo Vilca y el señor Miguel Ortiz, que es falso, sino que se llama Royce Jairito Ortiz Chuquibán, adventista, y toda su familia es adventista, como lo hemos podido ver. E incluso tiene un primo que es pastor adventista y que recibió educación adventista de parte del pastor Heriberto Getián. Entonces, señor Vilca y señor David Gates, ¿qué se traen ustedes entre manos invitando a estas personas? Hace una semana hablé con un pastor mexicano que se llama Eliseo Gaspar. Y esta persona también estaba engañando a una hermana amiga mía, diciéndole que teníamos que aceptar a Miguel Ortiz y tenerle paciencia. Le decía este falso pastor mexicano llamado Eliseo Gaspar a la hermana que no tenía que cerrarse y comparaba a Miguel Ortiz o Royce el Jairito con Apolo, con un personaje bíblico, haciéndonos creer que este hombre está a la altura de los personajes bíblicos, cuando es un mentiroso, una sabandija. Llamé al pastor Eliseo Gaspar. Le pregunté si él sabía que este hombre utiliza una falsa identidad. Y comenzó a atacar mi carácter. Y yo le respondí, como él sabe, porque nos conocemos hace tiempo. Yo he llegado recientemente al adventismo del mundo pentecostal. Soy adventista recién hace 10 años. 31 años fui pentecostal. Y cuando llegué a la iglesia adventista y me presentaron la verdad adventista, yo estaba feliz de recibirla.
Cuando me enseñaron a la hermana White y a los pioneros, soy feliz de haberlo hecho. Y eso me ha permitido conocer en profundidad la verdad evangélica. Y me permite día a día compartir con ustedes, como lo pueden ver en mi canal, verdades profundas de la fe adventista y del evangelio. Todo porque acepté la verdad adventista a la hermana White y a los pioneros. Pero esta persona que lleva toda una vida, que sus familiares son todos adventistas, incluso pastores, no quiere aceptar la verdad. La hermana White dice que se vaya, que se vaya. Solo 2 meses da el Espíritu Santo a través de la hermana White para que una persona acepte la verdad como Dios la ha dado. Hoy, muchas de estas personas que promocionan e invitan a Miguel Ortiz dicen que no es necesario aceptar a los pioneros. Pero déjenme decirles que en el libro El Otro Poder, como en el libro Mensajes Selectos tomo 2, que la misma organización adventista vende, y que ustedes aceptan como palabra de Dios venida de la profeta Elena G. de White, nos dice que debemos aceptar la luz como Dios la reveló a los pioneros. Aquí tengo estos 2 libros de la mensajera, dirigidos por el Espíritu Santo, El Otro Poder y Mensajes Selectos tomo 1. Perdón, Mensajes Selectos tomo 2. Voy a leerles solamente la página 28 del capítulo 3 del Otro Poder, donde la mensajera dice lo siguiente: los pioneros deben hablar. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho, Dios ha dicho, según la mensajera. Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. El Otro Poder, capítulo 3, página 28. Y ahora, el Mensajes Selectos tomo 2, capítulo 12, puntualmente la página que ya les voy a citar. La página es la 118. Dice aquí: los obreros genuinos, repito, los obreros genuinos de Jesucristo deben colaborar con sus hermanos que han tenido experiencia en la obra desde el mismo comienzo del mensaje del tercer ángel. Estos avanzaron paso a paso y recibieron luz y verdad a medida que avanzaban. Soportaron una prueba tras otra, levantaron la luz que yacía directamente en su camino y se esforzaron por conocer al Señor, cuyas salidas están dispuestas como el alba. Usted y otros de nuestros hermanos deben aceptar la verdad tal como Dios la ha dado a los estudiosos de la profecía, que han sido guiados por una experiencia genuina y viva, y han avanzado punto por punto, y han sido intensamente probados hasta que la verdad ha llegado a ser una realidad para ellos. La verdad, como rayos brillantes y cálidos, ha salido de sus voces y de sus plumas, y ha ido a todas partes del mundo, y aquello que para ellos fue una verdad probatoria, tal como fue dada por los mensajeros delegados del Señor, es una verdad probatoria para todos aquellos a quienes se proclama este mensaje. Así que vemos que el señor David Gates es un falso maestro, según las palabras de la señora White, porque no enseña a los pioneros, y tampoco él obedece a lo que los pioneros y la hermana White enseñaron en su tiempo, guiados por el Espíritu Santo, que no hay fechas en el futuro, ni para la ley dominical, ni para el regreso de Cristo. Y David Gates viene colocando fechas desde el año 2015, equivocándose una vez tras otra. Es un falso maestro. Y es un evangélico pentecostal del séptimo día. Y es por eso que él
hace amistad con Vilca y con Miguel Ortiz, que son otras personas nominales, adventistas nominales. Miguel Ortiz siempre ha sido adventista y su familia toda es adventista. ¿Por qué no ha aceptado la verdad? ¿Por qué no aceptó la verdad que el hermano Heriberto Getial hace años atrás le enseñó en Ecuador? Porque es un rebelde a la verdad. Pero los adventistas dicen que él enseña del sábado. ¿Acaso no tenemos nosotros a los pioneros que nos hablaron del sábado? O la hermana White en Joya de los Testimonios, tomo 3, donde nos habla del sábado, y en otros de sus escritos. ¿No hay pastores adventistas expertos sobre el sábado? ¿Por qué los adventistas tienen que ir a escuchar a un pentecostal, entre comillas, para que les hable del sábado, si debería ser al revés? El pentecostal debería escuchar a los adventistas. Lo que ocurre es que aquí hay una manipulación. Y se está utilizando a Miguel Ortiz a nivel latinoamericano para llevarlo a los distintos países de Latinoamérica e invitarlo para generar un ecumenismo y eliminar del sostén propio la figura de los pioneros y de la hermana White y destruir así el adventismo histórico que aún vivía en los grupos de sostén propio. Y es por eso que gente de MSPH, los historicistas de Alejandro Maya, la gente de David Gates, como lo hemos visto aquí, la gente de Gambetta y de los distintos grupos de sostén propio, e inclusive pastores corporativos están denunciando que están invitando a Miguel Ortiz a los templos corporativos de la iglesia. Eso me demuestra que hay un esfuerzo tras las sombras de llevar a este hombre a los distintos países de Latinoamérica para enseñar un adventismo mezclado con ideas evangélicas. Y eso es porque los mismos pastores que lo invitan también son esa mezclura de adventismo con ideas evangélicas futuristas. Ninguno de estos pastores como David Gates o Gambetta predican la victoria sobre el pecado. Y ahora yo les voy a colocar un audio tomado de la visita de Miguel Ortiz, el falso Miguel Ortiz, junto con David Gates y Marcelo Vilca en Cusco hace un mes, en donde Miguel Ortiz enseña que vamos a pecar hasta que Cristo venga, lo que es antibíblico y ataca los fundamentos más enraizados de la iglesia adventista, como es el juicio investigador y la victoria sobre el pecado. La corporación adventista enseña el sábado, pero también que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Y este Miguel Ortiz también se presenta como alguien que guarda el sábado, pero que enseña que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Vamos a escuchar este audio y luego lo vamos a analizar. Yo me voy y vengo otra vez. Es la misma relación. No existe en la mentalidad del siglo I, ni en la mentalidad de Cristo, ni en la mentalidad de Pablo, ni en la mentalidad de los cristianos primitivos, de que exista una salvación para ser llevados a la casa del Padre antes de la manifestación de Cristo. Pongan atención, no sé qué voy a hacer para romper este paradigma, escuchen bien. No existe en la Biblia, en las palabras de Cristo, en las palabras de los apóstoles, en la historia de los primeros cristianos por siglos, nunca existió en su cabeza que el Señor los iba a salvar antes de la aparición de Él. En otras palabras, para ser más claro, antes de la segunda venida. Muy bien. Una vez oído este audio, analicémoslo. Primeramente, y puntualmente en lo que yo me quiero centrar, él dice que él viene a cambiarlo todo. Tiene mucho orgullo y mucha vanidad. Y no se da cuenta que realmente es un ignorante, utilizado por el diablo a través del pecado que habita en él. Digo que es pecador porque él piensa que va a pecar hasta que Cristo venga. Así que él dice que la salvación se logrará solamente cuando Cristo venga.
¿La salvación de qué? Mateo 1:21 dice la Escritura, y llamaráse su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a leer Mateo 1:21 que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Él dice que nuestra salvación de los pecados se va a realizar cuando Cristo venga. Él te está diciendo que vamos a pecar hasta que Cristo venga, lo que es una contradicción supina, porque Él dice guardar el sábado, así como los adventistas declaran que guardan el sábado, pero piensan que van a pecar hasta que Cristo venga, lo que es una contradicción de por sí. Se los voy a demostrar. En Éxodo, capítulo 20, se nos dice en el 4.º mandamiento, te acordarás del día sábado para santificarlo. Para santificar el sábado, yo tengo que ser santo, apartado del pecado. Eso es ser santo, apartado del mundo y del pecado. Vivir en santidad como Cristo y como el Padre. Sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios. De manera que si tú dices que guardas el sábado, pero que vas a pecar hasta que Cristo venga, entonces tú no estás bajo la gracia, sino bajo la ley. Eres un violador de la ley. Y si tú mueres mañana, te pierdes. Y si el juicio investigador para ti comienza mañana y sigues pecando pensando que vas a pecar hasta que Cristo venga, te pierdes. Eso lo dice la mensajera en muchos textos. Si nosotros vivimos en pecado hoy y el juicio investigador comienza mañana para ti o para mí, estamos perdidos. Y no podemos guardar el sábado porque no somos santos. De manera que los adventistas y este hombre, Miguel Ortiz, son fariseos, porque están guardando el sábado solamente por legalismo y no en santidad. Los fariseos guardaban el sábado por legalismo y sin santidad. Solo guardaban el sábado y los demás mandamientos los quebrantaban. Recordando la historia de Pablo cuando era Saulo, él guardaba el sábado, pero era un asesino. Recordemos la muerte de Jesús, muerto por sus hermanos adventistas o judíos de aquel entonces, guardadores del sábado, asesinos, y que se apuraron, corrieron para bajar el cuerpo de Cristo porque estaba por comenzar el sábado. Que alguien diga que guarda el sábado o que predique del sábado no es gran cosa. Para guardar el sábado realmente se deben guardar todos los demás mandamientos, porque el que quebranta un mandamiento, los quebranta todos, dice el libro de Santiago. Así que no te dejes engañar. El que él hable del sábado no lo hace un atalaya ni un obrero de la undécima. Pero repito, este hombre tiene éxito en los adventistas porque ha tocado la sensibilidad de un adventista que es su orgullo fariseico y su vanidad mundanal o carnal. Porque él les dice que los adventistas tienen la verdad, pero él mismo no quiere aceptar la verdad adventista, ni el adventismo original, ni quiere hacerse parte del adventismo, como lo pudimos ver en la foto anterior que vuelvo a colocarles, en donde él dice que nunca ha sido adventista ni lo será. Está despreciando a nuestra iglesia, pero la está utilizando para enriquecerse. Y tú, adventista ignorante, le estás permitiendo a él enriquecerse con los diezmos que deberían ir a las personas que realmente predican la verdad, en santidad verdadera. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, se nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, dice, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él apareciere, tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él en su venida. ¿Qué es lo que nos avergüenza? Nuestra desnudez, según el libro de Apocalipsis, capítulo 3. El mensaje a la Odisea, Jesús nos advierte lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza
de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Por lo tanto, la vergüenza viene por la desnudez. Volvamos entonces a leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él apareciere tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él. Ahora, ¿qué simboliza la desnudez? El pecado. ¿Quiénes estaban desnudos y se escondieron de Dios por temor, ya que estaban desnudos? Adán y Eva. Vamos a verlo en Génesis capítulo 3. Dice allí, Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10, al 11 más bien. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Cómo entonces es que vamos a pecar hasta que Cristo venga? ¿O que nuestra salvación se va a coronar en su segunda venida? La salvación comenzó en la cruz. Se lo voy a demostrar, pero es un desarrollo. Comenzamos a ser sellados o salvos con Cristo en la cruz, como nuestro Salvador personal. Allí el Señor Jesús nos salvó de nuestro pecado y de la muerte que teníamos que experimentar por pecadores. Al morir Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, nos da con el Padre una nueva oportunidad para regenerarnos y volvernos por el poder de su Santo Espíritu en obedientes a su ley. La salvación estriba en salvarnos del pecado, es decir, de no quebrantar más la ley de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, no cuando Cristo venga. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo su gracia. Ahora, no cuando Cristo venga. Todos los hombres de Dios murieron salvos y esperan la resurrección. Pero Pablo ya es salvo, no para cuando Cristo venga, sino que murió salvo, porque terminó sellado guardando los mandamientos. Igual que Moisés, igual que David, eran personas que no pecaban. Si bien pecaron en un momento de su vida, dejaron de pecar para siempre, porque Dios tiene poder para hacerte obediente a través de su Santo Espíritu. Repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este tipo está mezclando el sábado con ideas evangélicas, igual que David Gates e igual que la gente que apoya e invita a Miguel Ortiz en toda Latinoamérica, incluyendo Norteamérica. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 11 al 13, para desmentir a este falso maestro y a este falso Miguel Ortiz, o más bien llamado Royce Jairito Ortiz Chuquival, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, el cual también confiasteis vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De manera que nosotros comenzamos un proceso de sellamiento o de redención desde el momento en que aceptamos a Cristo en la cruz del Calvario y somos bautizados y se nos otorga el Espíritu Santo. De ahí comenzamos a vivir una vida de victoria y de avance hasta crecer y ser sellados. Y una vez que somos sellados, el Señor nos llama a la muerte, como lo hizo con los santos hombres de la Biblia y también con los pioneros y la hermana White.
Si tú adventista eres engañado por esta gente y no crees lo que te estoy diciendo, es porque no has estudiado con los adventistas verdaderos, con los pioneros y la hermana White, sino que eres parte de la apostasía Omega que se desarrolló a la muerte de la hermana White y a la muerte de los pioneros durante el siglo XX y que tiene a nuestra iglesia adventista sumida en tinieblas y apostasía. Para finalizar, quiero llevarlos a 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 al versículo 9. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 9, que dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Eso no quiere decir que vamos a dejar de pecar cuando Él venga, sino que vamos a ser transformados en nuestro cuerpo mortal a uno inmortal. Pero dice que ya somos hijos de Dios, y el Hijo de Dios no peca, porque Cristo es el Hijo de Dios. Y el que tiene el carácter de Cristo, dice junto con Cristo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y el Hijo de Dios no peca, como vamos a ver en los siguientes versículos. Verso 3. Y cualquiera que tiene esta esperanza, la segunda venida de Cristo, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hoy el Señor nos advierte y nos exige que tenemos que ser santos y puros y perfectos, como lo es Él y su Padre. Dice la mensajera, en nuestros niveles. Dios es Dios y nosotros somos humanos. No podemos ser como Dios, pero como humanos debemos ser perfectos y santos y sin pecado, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cualquiera que tiene esta esperanza, su segunda venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es infracción de la ley o transgresión de la ley. Y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, Cristo nos quitó el pecado en la cruz. Nos salvó del pecado en la cruz, pero ese proceso continúa pasando por el juicio investigador, donde se va a verificar quiénes de los muchos llamados serán los escogidos. Así que si tú y yo pecamos para el día en que nuestros nombres pasen en el juicio investigador, seremos hallados faltos. Y aunque hemos sido llamados, no seremos escogidos. Y este hombre, este falso Miguel Ortiz, este falso maestro, este falso pastor evangélico, que siempre ha sido adventista como su familia, y el señor David Gates y Marcelo Vilca están enseñando una gran falsedad de que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Es decir, que vamos a transgredir la ley hasta que Cristo venga. Entonces, ¿de qué vale que Miguel Ortiz te hable del sábado? Porque el sábado se guarda en santidad, sin pecado. Entonces estamos igual que los fariseos, matando a Jesús, pero apurándonos para bajar su cuerpo, porque está por comenzar el sábado. Increíble, ¿no? ¿Ustedes creen que lo único que te hace adventista es guardar el sábado? Entonces los judíos deberían ser adventistas. Entonces los bautistas del séptimo día, los pentecostales del séptimo día, ¿son pueblo de Dios? No, hermanos. El adventismo es el pueblo de Dios porque Dios le dio a los adventistas pioneros y a la hermana White toda la luz a través del Espíritu Santo, como lo leímos en estos dos textos. Y usted como adventista tiene que creer, según la hermana White y este libro, como Dios
dio la verdad a los pioneros, señor David Gates. Ustedes son enemigos del adventismo. Ustedes son enemigos de la verdad. Ustedes tres, David Gates, Marcelo Vilca y el falso Miguel Ortiz. Y todos aquellos que están invitando a Miguel Ortiz o que le siguen, participan de sus malas obras. Repito, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, es decir, en su palabra y en sus mandamientos, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, nadie te engañe, adventista. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. También en Romanos se nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8 dice así. Porque, verso 3 en adelante, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal, verso 6 de Romanos 8, porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. ¿Y qué produce la muerte? El pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo adventista tú vas a pecar hasta que Cristo venga? O sea, hasta bajo la ley y no bajo la gracia. Eso es lo que te está enseñando el falso Miguel Ortiz, que la salvación será cuando Cristo venga, desechando el juicio investigador y la cruz del Calvario. ¿Qué te está enseñando este hombre? Vino de Babilonia mezclado solamente con el sábado. ¿Y quién lo está apoyando? David Gates, Marcelo Vilca, Gambetta y todos los que están invitándolo en Latinoamérica y en Norteamérica, o que lo están promocionando o lo están publicitando. Como Eliseo Gaspar, pastor mexicano, que trató de engañar a una amiga mía, haciéndole creer que Miguel Ortiz prácticamente era Apolos, el discípulo de Pablo. Dice el verso 6, porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que si el amigo Miguel Ortiz o Roycer Jairito Chuquival, Ortiz Chuquival, cree que va a pecar hasta que Cristo venga, y usted también, quiere decir que ustedes tienen mente carnal. Y es por eso que ustedes no pueden discernir entre un verdadero siervo de Dios y un falso, porque ustedes no temen a Dios. No se dejen engañar. El Señor puede perdonar tu pecado y hacerte obediente, como lo hizo conmigo. Y estoy en esa lucha de alcanzar la perfección como Pablo. No lo he alcanzado, pero corro para ver si lo alcanzo. Eso es ser santo. Eso es luchar la buena pelea y correr la buena carrera y pelear la buena batalla. Cristo vive en mí y su poder me lleva a guardar sus mandamientos. Y antes que Cristo venga, nosotros no podemos estar en desnudez para ser avergonzados en su venida, porque Cristo vendrá como Dios, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Vamos a Salmos capítulo 50, versículos 1 y 3, y con esto voy a terminar. Salmos 50, 1 al 5. El Dios de dioses ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará.
Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, no los pecadores, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Y cuál es el pacto? La ley de Dios en el corazón. Dice, para finalizar, el libro de Romanos: entiende los adventistas del séptimo día, te están engañando. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es que tú escuches de la ley y creas que hay que guardarla, sino que tienes que guardarla. Y tienes que guardar el sábado en santidad. Si no, eres un fariseo, guardando el sábado por mero legalismo. Y cuando llegue el sábado vas a correr para bajar el cuerpo de Cristo que habías asesinado. Así lo hicieron los judíos. Asesinaron a Cristo, al Señor de la gloria, al Dios de Israel. Pero se apuraron a bajarlo de la cruz porque estaba por comenzar el sábado. Sin vergüenzas. Y así los adventistas dicen guardar el sábado en pecado, siendo mentirosos como David Gates, como Vilca y el falso Miguel Ortiz. Y es por eso que ustedes aceptan a estos falsos maestros, porque ustedes mismos participan de sus malas obras. Sé que vengo despidiéndome hace ya un momento, pero en cada momento el Espíritu Santo me coloca versículos. Dice en segunda de Juan, versículo 7 al 11. Perdón, desde el versículo 9 al 11. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, como Miguel Ortiz o Royce el Jairito, que siempre ha sido adventista y su familia lo es, y que recibió estudios bíblicos de parte del pastor Heriberto Getián, quiere decir que él se ha revelado a la verdad adventista, así como también el señor David Gates, que su padre era adventista y que ha recibido educación adventista y es pastor adventista y conoce a los pioneros y a la hermana White, pero se revela. Dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La del Padre y el Hijo. Ni David Gates, ni Vilca, ni Miguel Ortiz creen en el Padre y en el Hijo, sino que creen en una Trinidad católica que inventaron los padres de la Iglesia, o la patrística, de la cual Miguel Ortiz dice ser adepto. Repito, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la del Padre y el Hijo, y de la victoria sobre el pecado por el poder de su Santo Espíritu, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y ahora les voy a mostrar con la Biblia por qué ustedes participan de sus malas obras y no entienden que son falsos maestros. La Mensajera en sus escritos dice que los que siguen a falsos maestros son personas dadas al pecado. Y eso mismo dice Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Entonces, los que temen a Jehová, temer a Jehová y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y temer a Jehová es guardar sus mandamientos. No decir que los guardamos, sino guardarlos. No es el oidor, sino el hacedor. Entonces, los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Verso 18. Apréndelo, adventista. Entonces
os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, ¿por qué tú no diferencias entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? ¿Entre el justo y el impío? ¿Entre el trigo y la cizaña? Porque no temes a Dios y en ti no está el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, quiere decir que no eres hijo de Dios, como lo dice Pablo en Romanos 8. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y los hijos de Dios tienen que tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe bajo una condición bíblica que el mismo Señor Jesús declara. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador. Y cuando venga el Consolador, Él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Juan capítulo 14, versículos 15 al 26. Si no entiendes que estas personas son falsas, si no entiendes que no sirven a Cristo, es porque tú mismo no temes a Dios y no tienes el Espíritu de Cristo, por lo cual no eres de Él. Y tú, junto con David Gates, con Marcelo Vilca, con Royce Jairito Ortiz Chuquival, que se hace llamar Miguel Ortiz, suplantando una identidad, cometiendo, además de pecado, un delito. Te estás uniendo con ellos para destruir el adventismo de los pioneros y de la hermana White y destruir la luz que Dios nos dio a través de ellos y destruir el adventismo pionero. Eres enemigo de la verdad y del pueblo adventista, como lo es David Gates, Hugo Gambetta, Marcelo Vilca, el falso Miguel Ortiz y todos los falsos pastores que están promocionando, publicitando e invitando y trasladando en todos los países de Latinoamérica a este falso Miguel Ortiz, a este falso atalaya o a este falso obrero de la hora undécima. Les repito para terminar. Yo vengo del mundo pentecostal. Mi madre, mis abuelos, mis tíos, mis primos son pentecostales. Y por parte de mi padre son católicos. Así que yo crecí en la iglesia pentecostal y en la iglesia católica. Pero cuando conocí el adventismo, lo abracé con cariño, con gozo y alegría, porque el pueblo adventista es el pueblo de Dios. Y desde entonces, hace 10 años, me he puesto a estudiar la Biblia, el Espíritu de Profecía y a los pioneros. Y gracias a eso, nadie me engaña, ni me mete el dedo en la boca. Y gracias a eso, puedo compartir con ustedes, como lo pueden ver en mi canal, la verdad presente pura, sin mácula y sin mentira. Y eso me ha llevado a vencer mis pecados y a vencer mi yo y a mí mismo. Porque desde que creí, he sido sellado con el espíritu de la promesa, por el cual clamo, Abba Padre. Que el Señor les bendiga. No se dejen engañar de estos embaucadores que lo único que hacen es vivir del diezmo de la gente. Chupasangres, que no saben hacer nada, más que mentir y engañar. ¿Por qué entonces están utilizando a este hombre? Para destruir el adventismo desde adentro, para destruir el sostén propio y paralizar el mensaje de los 3 ángeles y el 4.º ángel. Son agentes de Satanás y de Roma, jesuitas infiltrados. No te dejes engañar, porque el Señor ya viene. Recuerda, hermano querido, Maranata, que Cristo ya viene. Esto ha sido el último video que yo he hecho de este hombre. Si tú te dejas engañar, tu sangre no será demandada de mis manos. La boca de Jehová lo ha hablado.